Buenas, ¿cómo están? Volvemos un poquito más a técnica de corte, esta vez en papas, ¿sí? Yo voy a hacer varios tipos de corte, después los voy a nombrar en el video. Pero acá lo importante es siempre que cuchillo así, firme, la mano agarrando el producto, firme también, con los dedos así, uñas cortas para evitar que cuando yo hago esto se agarra un pedazo de uña o me arranco el dedo o queda en la comida. Ojo con eso. Por eso las uñas cortas, sin pintar, porque yo por más que tenga semipermanente o lo que sea, si paso el cuchillo por ahí y va un pedazo de esmalte, tenemos contaminación física en la comida. Entonces esas cosas son importantes. El resto es práctica, ¿sí? Voy a hacer los primeros que son chip, ¿sí? Lo que hago es darle poca distancia, ¿sí? Ahí, para los chips, que son bien finitas, laminadas, ¿sí? Estas papas se cocinan fritas. La idea es que queden finitas para que después queden crocantes en la cocción. Luego de que tengo estas chips, ¿sí? Puedo tener el segundo corte con esta misma, que es julianita. Y yo tengo mis papas paille o paillé, ¿sí? Que significan paja en francés, papa paillé, ¿ok? ¿Ven cómo quedan ahí? Finitas, ¿sí? Después cuando también las freímos quedan crocantitas. A tener en cuenta, cada vez que yo hago papas, corto papas, ¿sí? Lo mejor es tener un recipiente con agua para que no se oxiden. Todos sabemos que con el oxígeno y la verdura pelada, lo que voy a tener es mucho tiempo de exposición al aire, al oxígeno, una verdura oxidada, ¿sí? Entonces, siempre que las tengo acá, las voy a agregar. Yo tengo acá mi bolsito que tiene agua y las papas peladas adentro. Esos serían dos cortes de los primeros. En el documentito que tienen, hay una que dice soufflé. La papa soufflé en realidad no es un corte. Lo que se hace es cortar más o menos así, como si fueran 3 milímetros, ¿sí? De ancho. Y lo que se hace es secar la papa, se hace una prefritura, se deja enfriar en heladera para que después en la fritura final se haga un globito. Eso sería una papa soufflé, pero tiene más que ver no con un corte, sino con una técnica de cocción. Luego tenemos acá les voy a decir varias cosas que pueden llegar a encontrar para hacer rodajitas españolas. Dicen algunos que la española es una rodajita de papa de 1 centímetro de espesor, y la medida española la mitad del espesor. Y otros dicen, se los digo así porque lo pueden encontrar de las dos formas, es que la española es un circulito de 1 centímetro de espesor y la media española sería esto, una española partida en la mitad. No está mal la acepción, pero lo pueden encontrar de las dos formas. No le voy a decir que sí ni no a ninguna, porque cada maestrito, como saben, con su librito, por lo tanto puede que la encuentren de las dos formas. Papas españolas, sí o sí va a ser una rodaja. Española es rodaja. Media española, bueno, ahí vamos a pelearla entre una española más delgada, o sea, una rodaja más delgada, o una española partida a la mitad, ¿sí? Espero que les quede claro. Después los distintos cubos de papa. Acá esto es una cuestión de práctica para que seamos rápidos, no hay otra. Lo vamos a hacer como hice con las... Ahí me quedó esta. Ahí. Con la julianita, o en este caso con las papas paillé.
Lo que voy a hacer es dar la distancia de esta manera para obtener los distintos tipos de cubitos o bastoncitos, ¿sí? Si hago papas bastón, lo importante acá es que el bastón no sea más de 7 centímetros. Al igual que cuando hacemos juliana, la juliana no debe ser nunca de más de 7 centímetros o de 5 idealmente, para que uno no tenga dificultades para comerlo, ¿sí? Después tenemos distintos tipos de bastón, ¿sí? Estas papas son chiquitas, así que justo me da como poquito para hacer alguna muestra respecto a esto, pero hay medio bastón, ¿sí? Que se llama mignonette. Y después hay otra que se llama, bueno, voy a hacer los cubitos con este mismo corte porque así aprovecho, más que nada para que ustedes, si los hacen en sus casas, y después van a hacer puré, porque con estas papas después van a hacer preparaciones puré, lo que hago yo es dar siempre la distancia con mis dedos, ¿sí? A esto, si hay alguno que no queda muy regular, no se preocupen, no van a ser 100% perfectos, ¿sí? Lo que vamos a tratar es que sean lo más parejos posibles para que la preparación quede de forma prolija. ¿Se entiende? Este cuadradito, ¿sí? Ahí no sé si se ve. ¿Sí? Trato de que sean lo más parejos posible para el distinto tipo de corte. Lo que me importa a mí es que cada vez que yo hago una preparación elija la misma medida por distintos motivos. Por una de ellas es la estética, pero la otra tiene que ver también con los puntos de cocción. Si yo tengo distintas medidas de verdura y son de cocción similar, por ejemplo la papa y la batata, si yo pongo un pedazo más grande y uno más chico, lo que voy a conseguir es que la papa se cocine y posiblemente se despedace y la batata termine dura, ¿sí? Si no es que están cortadas del mismo tamaño. Bueno, voy a hacer unos más. Esta papa, como les digo, es chiquita, así que no me permite mucho. Voy a hacer el mismo corte acá, solamente para que vean que es una cuestión más de práctica que de técnica, ¿sí? La distancia siempre la damos con los dedos y después solamente corto, ¿sí? Esto es una cosa netamente práctica. Dentro de los cortes van a ver también que hay una papa que se llama pont neuf. La estoy haciendo en este momento, voy a correr esto hacia un lado. Esta papa pont neuf es una papa en realidad que, si bien tiene una especificación, lo que tiene es que sea un cuadrado grande, pero que sirva de presentación, no tiene otra cuestión. Todos estos requechitos que nos van quedando de papas, lo que se hace es usarlos para puré, siempre, para ñoquis de papa o para alguna preparación de ese tipo. Tenemos otras medidas, pero siempre la distancia, recuerden, la damos con los dedos para obtener el tipo de cuadradito que yo esté buscando, ¿sí? A esto le quiero sumar que, por ejemplo, yo les voy a contar cómo hacía yo cuando estudiaba. Obviamente que a mí tampoco me salió esto tan rápido, sino que fue una cuestión de práctica. En la presencialidad, ¿sí? Que a mí me tocó por suerte estudiar en presencialidad, nosotros hacíamos las recetas y después lo que hacía era volver a hacerlas en mi casa, primero para recordar la técnica y segundo para poder aplicar otra vez lo que hubiera en ese caso sido más preponderante. En este caso los cortes. La realidad es que los cortes son re importantes, que los practiquen mucho, porque es algo que van a necesitar usar siempre, ¿sí? Los cortes, todo lo que es técnica es lo más importante. Puedo saber una receta bien, pero si yo no sé usar el cuchillo o no sé cortar una verdura, bueno, me va a costar un poco más, ¿sí? Hacerlo en la práctica.
Y una cosita más es que aprovechen la oportunidad, porque a mí me tocó estudiar en un lugar donde yo tenía que pagar no solamente los insumos que yo consumiera en mi casa, sino también donde iba a estudiar. Entonces acá que tienen la posibilidad de hacerlo gratis, quizás hay algunas cosas en las que van a tener que invertir, como un cuchillo, una tabla, una buena tabla, delantal, el uniforme y también la materia prima, pero pensando siempre que se están ahorrando quizás lo que sería una cuota en un lugar privado. Así que traten de aprovechar al máximo esta oportunidad, porque algunos no la tuvimos y la verdad que haberla tenido hubiera sido quizás diferente para nosotros. Así que bueno, espero que este video les sirva, practiquen mucho, no hay otra forma. Siempre recuerden ahí, salvo que sea algún producto muy delicado y que tengamos que dirigir el cuchillo con un dedo, pero siempre ahí, firmeza. La firmeza al cortar es lo más importante, ¿sí? Si yo pongo bien los dedos, no tengo que tener miedo porque no me debo cortar. Si yo pongo los dedos mal, ahí, hacia adelante, es posible que sí, me corte. Pero si yo tengo los dedos bien rígidos, ¿sí? Dando la distancia y la forma que yo quiero buscar para el corte, no va a haber ningún problema. Bueno, resultó bastante larguito, espero que les sirva y nada, acá es practicar. Recuerden que después con todo esto, ¿sí? Lo que van a hacer es puré de papa, al que no le van a poner ni manteca ni condimentos previamente, sino para realizar la preparación, que las dos son con base de puré, ¿sí? El puré tiene que quedar fino, no procesado, no licuado, no mixeado, porque al realizar ese procedimiento lo que pasa es que desprende mucha cantidad de almidón y no voy a conseguir el producto terminado que yo quiero, ¿sí? Pueden hacer la prueba de cómo queda un puré pisado con pizza puré y mixeado y van a ver que la textura es completamente diferente y para las dos preparaciones que tenemos no nos va a servir. Eso por un lado, y no le pongan leche ni manteca porque yo necesito un puré consistente y sin grumos. Si le llega a salir con grumos, lo que tienen que hacer es pasarlo por un cernidor, un colador, para poder digamos, para que salga más lisa la preparación, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en cocina, esto es otro agregadito más, trabajamos en cocina, si nosotros tenemos desperdicio de papa, como fue en este caso, por ejemplo, si yo hago este cubito, que es el pont neuf, y me sobran esos laterales, siempre los voy a usar para otra preparación, ¿sí? Nunca lo que nos sobra se va a tirar a la basura. Acá les voy a mostrar también cómo. Vieron que el otro día les decía que cuando hacemos papas y las dejamos, no sé si se logra ver, en agua mucho tiempo, enseguida empieza a alargar almidón. Y ahí abajo, a ver si logro que se vea sin que se vuelque, ya se empieza a ver cómo se desprende. Lo van a notar en sus casas cuando hagan la práctica, como una espumita. Esa espuma es almidón, que con el tiempo empieza a descomponerse, que fue lo que les expliqué en la clase que vimos de teoría, ¿sí? Lo van a notar ustedes mismos. Pero bueno, la mejor forma de conservarlas mientras estoy trabajando es en un recipiente con agua. Si tengo limón, mejor, para que no se pongan feas. Y otra cosa más, ya que estamos, les digo, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una ensalada de papas y tienen miedo de que se les rompan las papas con el hervor, lo que puedo hacer es agregar apenas una gotita de vinagre y voy a conseguir que la estructura de la papa permanezca completamente armada, sin desprenderse nada ni convertirse en puré, y además va a conservar mejor la forma. No mucha cantidad, porque pasa de ser rígida a ser o a parecerse mucho a una papa cruda, ¿sí? Pero bueno, es un tip para que tengan en cuenta al momento de hervir papas. Bueno, lo dejo por acá así, espero que no les haya resultado largo ni nada, y bueno, nada, los veo después con sus fotos de papas. En estas imágenes vemos los distintos cortes, tenemos Parmentier y Soleil Maxime como cuadraditos,
Pay o paja, fósforo o alumet, mignonette, fritas y pot neuf son distintos tipos de bastones con un espesor desde más fino a más grueso. Más abajo tenemos las que son torneadas, con sus distintos tamaños, cada una tiene un nombre diferente. Luego las que son tipo láminas, chips, soufflés y savoyard o savoy, la pueden encontrar, que son las españolas, ¿sí? Más abajo tenemos las que son tipo torneadas pero más pequeñas. Las noisettes se hacen con la cuchara de noisette. La parisien es torneada de forma redonda, que esas todavía no las vimos, después se las puedo mostrar en otro video. Y después tenemos las que son rejilla, que se realizan con la mandolina, con doble corte.